Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Igual este es un curso que está colgado en la red. Mi nombre es Carlos Martínez y vamos a un poco comenzar a hablar sobre fotografía básica. Las opciones de este curso es para que se pueda realizar con cualquier tipo de teléfono celular o tal vez se pueda manejar una cámara DSLR. Prácticamente la fotografía viene a ser algo de buen ojo, algo que nace de nosotros mismos y también hay que tener un criterio. Entonces yo pienso que antes de poder hablar sobre estos términos quisiera un poco invertir un poco de tiempo en esta palabra cuando dicen denotar. No sé si ustedes, cuando yo digo cuando algo denota, a mí realmente viene a ser como que objetivamente qué elementos yo tengo dentro de mi cuadro bidimensional, dentro de mi fotografía. Entonces, a la primera impresión tengo que ver cuál es el significado, ¿no? La primera parte que a mí me refleja. Entonces, en carácter de fotografía nosotros tenemos que entender la parte de denotar, ¿no es cierto?, de enumerar literalmente los elementos que componen y están dentro de este cuadro. Entonces tiene otra parte que viene a ser la parte compositiva, podría decirse, ¿no? Entonces tenemos los dos elementos, tenemos denotar y también tenemos lo que es connotar. Entonces obviamente aquí viene la parte significativa. Entonces dentro de la comunicación los elementos que estábamos denotando antes tienen un significado. Entonces explicativamente en comunicación es el significado y el significante. ¿Qué es lo que me dice y qué es lo que yo quiero transmitir? Eso es lo principal antes de tomar una fotografía. Ahora, yo cuando doy clases con mis alumnos, prácticamente les explico que cada una de las fotos tiene que tener un sentido, un alma, un carisma, algo que refleje y cuente dentro de la historia. Si no son unas fotos muy vacías, como yo les digo, tal vez son fotos de calorías que no implican calorías vacías, les digo, entre bromas, porque al final están fuera de contexto y no dicen ningún texto, podría llamarse, ¿no? Tal vez sí en encuadres, en la parte de connotar la fotografía están bonitas, ¿no? Se puede decir clases básicas de que, ay, qué bonito el color, la forma de las ventanas, qué sé yo, se puede ver un paisaje, pero realmente cuando ya hablamos de cuestiones de transmitir en redes sociales, y lo principal que ustedes tienen que entender es que la gente cuando mira sus fotografías y en verdad les gusta es cuando sienten empatía. Empatía quiere decir cuando la gente se siente representada con esa fotografía que ustedes están realizando. Entonces, siempre hay que tener un sentido, ¿no? Es como un significado y un significante de lo que se va a hacer. Entonces, generalmente hay estas reglas básicas para comenzar. Una vez entendido este tema básico, vamos a poder entender lo que es la iluminación. Todo objeto que está visto de alguna manera por medio de un lente, una cámara, por medio de un ojo, existe una luz que se refleja sobre la superficie. Esta iluminación, este fenómeno físico, es bien llamado como iluminar. Generalmente todo es luz, todo emite una radiación, todo emite una cantidad de calor, unos más, unos menos en kelvins. Y estas cuestiones se tiene que saber en qué momento se pueden sacar a favor, especialmente cuando uno está realizando las fotografías. Entonces, la iluminación viene a ser que un objeto resalte sobre los otros cuando está adecuadamente utilizada la luz. Después unos ejemplos básicos de iluminación, los cuales son tal vez un poco obvios al comienzo, pero vamos un poco a introducirnos a este tema. Entonces, los tres temas básicos son entender
cuando la luz es correcta. Entonces, primero, cuando la luz no es correcta es cuando la persona, lugar o cosa está subexpuesta, tiene una menor cantidad de luz, o sea, la luz está vibrando a una cantidad más baja. No quiere decir que no exista luz, obvio, ¿no? Esa es otra cosa muy diferente. Ahora, que esté subexpuesta quiere decir que sus contrastes, o tal vez si es una cámara digital, comienzan a aparecer píxeles. Píxeles quieren decir estos puntitos blancos, los cuales digitalmente hace la cámara para poder rellenar los espacios de luz. Entonces ahora están las nuevas cámaras digitales, ustedes saben que es un lenguaje de ceros y unos. Entonces cuando la cámara no tiene entendido que tiene una menor cantidad de luz, comienza a poner esos puntitos blancos que se llama ruido de alguna manera. Entonces se nota que, digamos, pongamos un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Yo estoy grabando con un iPhone y si está mal cogida la luz y está subexpuesta, parece que es un Nokia 3100. Es una broma en realidad. Ahora también la otra diferencia es mucha cantidad de luz enceguece, dicen los filósofos, también en la luz, en la parte de iluminación hay una temática que se llama que está quemada la luz, entonces tiene una sobreexposición de luz. Entonces muchas de las cámaras profesionales tienen filtros de densidad neutra que se llaman los famosos DNDs, y en otras cámaras, por ejemplo en smartphones, colocando el dedo en la pantalla, en el celular se va regulando la luz de alguna manera, la cual nosotros podemos ver la cantidad de iluminación que está entrando al obturador, básicamente. Ahora, ¿cuándo sabemos que no está subexpuesta o sobreexpuesta la fotografía? Ya yo tengo un truco, yo vengo haciendo fotografía ya más de 14 años. He trabajado con diferentes tipos de cámaras, tanto de video como cámaras semiprofesionales o profesionales. Y realmente lo que más me ha causado a mí, por ejemplo, una noción de saber cuándo la luz está estable, es que si yo estoy apuntando al cielo y el cielo queda de color azul y se ven la rugosidad de las nubes, se ven como algodones, eso quiere decir que la luz está correcta, está iluminado mientras se ve el fondo. Obviamente hay otras opciones para poder resaltar ese tipo de fotografías. Entonces se puede utilizar rebotadores y la luz, obviamente, no estando en contraluz, va a ser que bañe al personaje, si es que en el caso va a ser una entrevista o si vamos a hacer una sesión de fotos. Es un elemento muy necesario el flexi o el rebotador, o caseramente nos podemos comprar una cartulina blanca o una espuma flex blanca, la cual le vamos a colocar en una base de cartón y vamos a tratar de hacer el baño de luz, ¿no es cierto? Vamos a tratar de iluminar en el sentido en el cual nosotros hagamos que el objeto, el sujeto, se resalte con la iluminación. Consejazo, no, el éxito es aprovechar las fuentes de luz. O sea, yo cuando llego a una habitación como realizador, tengo que fijarme dónde está la luz. Si tengo la luz de prender el foco, si tengo la ventana en una oficina, en una aula, si viene trayendo las luces artificiales. Entonces es el buen ojo al momento ni siquiera de sacar la cámara, sino ver dónde está la iluminación para yo colocar al objeto sujeto para poder hacer yo la fotografía. Entonces esto es muy importante porque de eso va a ser el resultado final. Entonces hay diferentes tipos de luz. El que más me gusta a mí tal vez es la luz natural. Entonces ustedes saben que aquí en Ecuador la luz más aprovechable vendría a ser de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Es una luz natural, es una luz continua en algún momento. Pero como ustedes sabrán, aquí la luz se quema a partir de las 11 y a las 12 del día todo está donde no existe sombra, ¿no? Entonces se pone senil el sol. Entonces es una mala hora para poder hacer fotografías en exteriores. En ese caso yo pidiera la opción de ir a hacer fotografía o video en interiores o en un lugar donde pueda controlar,
donde existan contrastes, por ejemplo, debajo de un árbol, donde me dé algún tipo de sombra. Entonces, si yo tengo demasiada luz, digamos a las 12 del día aquí en Ecuador, la luz se va a sobreexponer. Entonces, son pequeños tips que también van a ir ustedes descubriendo a lo largo de hacer esto del oficio de ser fotógrafo. Entonces, obviamente, ningún objeto se libra de no hacer sombra, todo hace sombra. Ahora, que de alguna manera se pueda reflejar la luz o se pueda trabajar aprovechando esa luz, porque cuando se hacen grandes producciones de audiovisuales y se graba esa hora, se pone una especie de papillón, se llama papillón, palabra en francés que es la mariposa, se pone una tela grande y se hace que la luz traspase y sea un filtro. Tal vez se puede hacer caseramente con una sábana blanca, la cual esa luz nos pueda ya no sobreexponer la iluminación, sino que tal vez bañarnos la luz y tiene un efecto como de piel de porcelana, son como unos pequeños trucos. Ahora, si es que estoy en interiores y tengo una luz artificial, que son las de lámparas, son luces ya un poco profesionales, tal vez la iluminación vendría a ser un poco la más básica, que es la iluminación de tres luces de la misma intensidad, entonces la cual las dos luces se centran en la parte de atrás y iluminan el back, la parte de atrás. El objeto o el sujeto tiene que estar alejado 1,5 metros de la pared, porque si se dan cuenta, si yo me acerco a la pared, muy cerca, primero se va a ver una fotografía muy plana, segundo va a ser una sombra. Entonces, el objetivo es hacer algo como más infinito, como se dice a nivel fotográfico. Entonces, desborrar el fondo y las luces, colocarlas para que iluminen la tela o la pared o el lugar y hagan una luz simétrica. O sea, pensemos que en la parte de atrás es como un rectángulo. Entonces, tratar que las dos luces converjan y formen una sola iluminación de reflejo. Y la tercera luz, sí, en la parte del frente, que yo le digo la luz del revelado, que es una luz que se pone en la parte del frente para que sobresalga el personaje y se pueda ver la forma, ¿no? Entonces, al comienzo queda la iluminación un poco como oscura, pero cuando se revela la luz del frente, se ilumina correctamente el personaje o la persona realmente que se va a realizar. Ahora, esto también se puede hacer con una sola luz. Tal vez se puede trabajar con una luz de frente, pero siempre y cuando se pueda tener una especie, podemos hacernos con una hoja de papel bond para trabajar que la luz no enceguezca a la persona, o en este caso, si ya viene a ser una luz profesional, la luz ya viene con una especie de se podría decir difuminadores de luz para poder trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, ninguna luz, si es que no es profesional y viene a ser, digamos, una luz de esas amarillas o una luz casera, tratar de no ponerle si es que no se pone un difusor, una hoja en blanco o un difusor personal, porque va a enceguecer y va a entorpecer la fotografía o la parte visual de la persona que se va a hacer. La otra cosa básica es entender que dentro de la iluminación tenemos unos cuantos truquitos, digamos. O sea, dentro de las cámaras hay algo que se llama el white balance. Y por eso les decía que cuando entremos en una habitación como realizadores hay que saber qué tipo de iluminación hay. Entonces, por ejemplo, si yo estoy grabando en luz del día, nos vamos a fijar el iconito de white balance, se llaman los balances de luz dentro del celular o dentro de la cámara de Cerel, y voy a ubicarme donde está el solcito. Entonces es un icono muy entendible para cualquiera, ¿no? Entonces va a mejorar la temperatura de color de las iluminaciones. Ahora, si tengo una luz artificial que me da una luz blanca, hay un icono que es un rectángulo, tiene unas flechitas para arriba y para abajo, y obviamente va a decir luz fría, luz blanca. En este caso, si viene a ser una luz profesional de color amarillo, tiene un nombre muy peculiar que se llama luces de tungsteno.
Entonces ese nombre como que ya le escuchan un poco complejo, va a ser el icono como el de una lámpara para poder trabajar. Ahora, en muchos casos, muchos celulares para poder hacer la realización tiene un manejo de white balance automático, el cual es muy recomendable, el cual se auto inflige cada vez cuando usted aprieta la pantalla en la mitad, en el cuadrito blanco, y va a ver que tiene un parpadeo y va a ser el control de iluminación básica para poder hacer las fotografías. Ahora, vamos un poquito a explicar esto un poquito más a fondo. Tal vez ustedes se dirán qué es la luz natural y qué es la parte de luz artificial. Les voy a explicar cómo funciona la iluminación. La iluminación se maneja a unos grados. 3500 a 5500 es desde una luz anaranjada hasta una luz cálida. Y esa luz en particular es una luz como full doradita, ¿no? Entonces este tipo de luz doradita sí se puede hacer de manera artificial, pero generalmente es la luz del día. Entonces hay unas cámaras que se puede regular, por ejemplo el ISO. Entonces dentro de las luces amarillas, en la luz del día, en la parte del ISO, podríamos estar hablando entre un ISO de 100, 200 con la mayor cantidad de luz. Ahora, si yo manejo algo más de luz artificial, que vendría a ser unas luces más de lámparas, tengo también la opción de utilizar luz blanca. En cambio, esta luz blanca tiene colores tal vez un poco más azules, un poquito más violetas, unos colores más verdes de alguna manera, y los grados Kelvin vendrían a ser desde 6000 hasta 8000 grados Kelvin de la iluminación de los matices que se vaya a trabajar. Entonces igual esa información, en el caso que si su smartphone podría trabajar, ya vendríamos como regulando tal vez en un ISO 400, siempre con casi todo abierto el F para que tenga mayor cantidad de iluminación y podamos ir un poco regulando. Ahora, la diferencia práctica, yo pienso, es ni siquiera pensar qué tipo de luz, sino saber aprovechar, en ese caso, qué iluminación tengo. Entonces, aquí viene algo que yo llamo fijarse dónde está el contraluz. Entonces, yo estoy en esta habitación o lugar, entonces tengo que aprovechar la mayor cantidad de luz. Y si yo me coloco de espaldas hacia la luz, obviamente no me va a bañar la luz para que me ilumine, ¿no? Pero tal vez puedo utilizar para otro tipo de segmento de fotografías, como para hacer sombras o para poder hacer cuestiones de manejo tal vez de siluetas. Pero en este caso, si es que va a ser una fotografía para redes inmediata, entonces voy a colocar al personaje, al sujeto, o al sujeto al objeto, en donde la luz le bañe de frente y colocarse el fotógrafo de frente con la cámara para poder aprovechar la mayor cantidad de luz. Lo que les explicaba básicamente, lo del contraluz, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos más básicos del contraluz viene a ser el de cuando uno se va a la playa, ¿no? Entonces cuando uno se va a la playa, esa puesta del sol, tal vez 6 de la tarde, 5:30, se ve el sol que está en la parte de atrás y se ven las fotos súper como que estuvieras vestido en un traje negro. Igual pasa aquí dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de cómo está ubicado la iluminación, ¿no? ¿Para qué le vamos a sacar provecho? Pero la mayor cantidad de provecho es cuando la luz está de frente, nos baña, comunicamos, salimos del fondo y a partir de eso podemos hacer una correcta iluminación, ¿no? Bueno, esto sería lo más básico de iluminación. Ojo, el objetivo es que usted comprenda que a mayor cantidad de luz tampoco significa que va a quedar iluminado. A menor cantidad de luz tampoco significa que va a estar bien, sino que hay que buscar el equilibrio para que la fotografía pueda mirar como usted mira, como ve con sus ojos. Entonces, si ve que la fotografía no está mirando como mira, como ve con sus ojos,
hay un error en el manejo de la exposición de la luz. Mi nombre es Carlos Martínez, mi formación queda aquí en el curso virtual, les quedo muy agradecidos.